Hola, ¿qué tal? Buen día, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestros temas en cuanto a las operaciones dentro de los sistemas numéricos y toca el turno de la resta binaria. Para poder realizar esta operación hay que tener en consideración una situación especial, que es cuando el minuendo sea menor que el sustraendo, es decir, al valor al cual se le va a sustraer otro número sea menor que el que se pretende sustraer. En esos casos, tenemos que verificar que efectivamente en la siguiente columna, en la siguiente posición de nuestra representación, exista un valor y a este se le pida un préstamo que normalmente equivale a una unidad. ¿Vale? Cuando nosotros hacemos esto, entonces sumamos dos unidades a el minuendo que está pidiendo prestado. ¿Por qué dos unidades? Pues porque resulta y como estamos trabajando en un sistema numérico base 2, entonces, si lo llevamos, por ejemplo, al sistema decimal, cuando nosotros pedíamos un préstamo y le restábamos 1 al siguiente número, en realidad estábamos sumando 10 unidades a nuestro minuendo, pero en este caso, pues, como es base 2, pues le vamos a sumarlos. Vamos a hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro de lo que estamos hablando. Muy bien, entonces tenemos las siguientes dos operaciones. Nos dice realizar las siguientes restas de números binarios y pues vamos a proceder a ella. Permítame un momento. Ok, ya está. Entonces decimos 1 menos 0, pues es 0. Perdón, es 1, ¿cuál 0? 1 menos 1, eso sí es 0. ¿Vale? En este caso, no ha ocurrido esto que comentábamos hace un rato, donde el minuendo, que es esta parte de arriba, esta parte de acá es el minuendo, y el sustraendo. No ha ocurrido en el primer caso que el minuendo sea menor que el sustraendo. En la segunda columna tampoco ocurrió esta situación, en este caso son iguales. En la tercera columna, igual el minuendo no es menor que el sustraendo, y sabemos que 1 menos 0 es 1. Y finalmente en la cuarta columna, tampoco se da esta situación donde el minuendo sea menor que el sustraendo, y por lo tanto 1 menos 1 sabemos que es 0. Entonces, en la primer resta de nuestros ejemplos no hay ningún problema. Digamos que todas las operaciones que se dieron aquí, no se mostró este evento, ¿no? Donde el minuendo es menor que el sustraendo y podemos realizar sin problemas la operación. Vayamos al segundo ejemplo. Tenemos que 1 menos 0, pues sabemos que es 1, ¿no? 0, 0 es el no afecta en nada al minuendo. Pero miren, mucho ojo, en el caso de la segunda columna, en el caso de la segunda columna, observen que el minuendo sí es menor que el sustraendo. ¿Vale? Por lo tanto, según las reglas que habíamos dicho, el minuendo le pide prestado una unidad a la siguiente columna, al siguiente número dentro del minuendo. ¿Sale? Por lo tanto, aquí le sumamos 2 unidades y dijimos, ¿por qué 2? Pues porque resulta que estamos trabajando en sistema base 2 o sistema binario. Si esto lo hiciéramos en el sistema decimal, aquí sabemos que le pedimos 1, pero en realidad le está prestando 10 unidades. Pero este no es el caso, el sistema es distinto, es base 2, por lo tanto le presta 2. Y aquí le resta una unidad. ¿Ok? En ese entendido, entonces, operamos y decimos
0 más este 2 que está acá, pues es 2. Y ya que tengo ese 2 en mi minuendo, ahora sí resto el sustrayendo. 2 menos 1, pues es 1. Tenemos nuestro 1. Muy bien. Ya hemos resuelto esta situación donde el minuendo es menor que el sustrayendo. Si nos vamos a la siguiente columna, pues resulta que aquí este 1, que de por sí ya estaba en el minuendo, se le restó una unidad que pasó a la columna anterior como 2 unidades. Y si yo hago esta operación 1 menos, vamos a ponerla acá. Si hago esta operación de 1 menos 1, yo sé que esto me va a dar 0. Por lo tanto, este 0 es menor que este 1 de acá y en ese caso yo tengo que pedir un nuevo préstamo. Vuelve a suceder lo mismo. Le pido un préstamo a la siguiente columna. ¿Vale? Y observen, aquí se resta una unidad, pero aquí se suman 2. Y ya explicamos por qué, ¿no? Porque estamos trabajando en sistema binario y por lo tanto, voy aquí a reescribir este signo de más. Y por lo tanto, implica ese préstamo que estamos sumando 2 unidades a la columna que pide el préstamo. Muy bien, entonces vamos a realizar las operaciones. Empezamos realizando las operaciones que implicaron el préstamo. ¿Sale? Y vamos en este orden. 1 menos 1, 0 evidentemente. 0 más 2, pues es 2. Quiere decir que aquí en el minuendo tengo un 2. Y 2 menos 1, pues es 1. Muy bien. Finalmente, realizo la última operación en la última de las columnas y tengo lo siguiente. 1 menos 1 es 0. Y 0 menos 0 pues es 0. Por lo tanto, ahí hemos obtenido el resultado de nuestra resta. Como siempre les sugiero, si tienen dudas en cuanto al procedimiento que han realizado, verifíquenlo llevando a cabo la conversión a otro sistema numérico que sea de mayor familiaridad para ustedes. En este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo al decimal. Acuérdense que en el sistema, en la representación posicional, esto implica que aquí hay un 2 a la 0, aquí hay un 2 a la 1, aquí hay un 2 a la 2 y aquí hay un 2 al 3 que multiplica a estos valores. Pero como nosotros ya estamos familiarizados con este sistema, sabemos que aquí hay un 8, que aquí hay un 4, que aquí hay un 2 y que aquí hay un 1. ¿Ok? Por lo tanto, este número de acá arriba es la suma del 8 más el 4, que serían 12, más un 1, que es 13. Es decir, este número de acá equivale al 13 en base 10 o decimales. O decimal, perdón. Y este número de abajo corresponde al 4, es decir, 1 por 4 pues es 4 y 1 por 2 es 2, es decir, este es un 6. Y nosotros sabemos que la resta de 3 menos 6, ¿vale?, es 7. 7 decimal. Ahora bien, siguiendo estos mismos valores, digamos que el sistema posicional, sabemos que acá hay un 4, que hay un 2 y que aquí hay un 1. Y si nosotros sumamos todos estos valores, pues definitivamente nos da un 7. ¿Okay? Con eso nosotros ya hemos corroborado que la operación de resta que realizamos en el sistema binario pues fue efectuada de manera exitosa. Pasamos ahora a la resta octal y
Básicamente las reglas a seguir para realizar esta operación son muy similares a la resta binaria, y lo mismo veremos en la resta hexadecimal, a diferencia de que cuando nosotros restamos una unidad de esa columna donde estamos pidiendo un préstamo, vamos a sumar ahora 8 unidades al minuendo que requiere ese préstamo. Y se darán cuenta que para la hexadecimal pues es similar, dependiendo de la base en la que estemos trabajando, serán el número de unidades que se le adicionarán al minuendo a través de un préstamo. Ya lo veremos de manera más clara a través de los siguientes ejemplos. Dice así: realicemos las siguientes restas de números octales, y pues vamos a proceder a ello. Veamos el primer ejemplo, donde tenemos el número 5347 y que se le resta el 2012. Empezamos con la primera columna. Empezamos con nuestra primera columna y decimos 7 menos 2. No se da esta situación donde el minuendo sea menor que el sustraendo, por lo tanto lo restamos de manera normal, de manera convencional, y sabemos que eso es 5. Pasamos a la siguiente columna. Nuevamente identificamos el minuendo y el sustraendo que van a operar. Identificamos que el minuendo no es menor que el sustraendo, por lo tanto realizamos la operación de manera estándar, de manera normal. Sabemos que 4 menos 1 es 3. Vamos a escribir mejor este 3. Pasamos a la siguiente columna y tenemos 3 menos 0. No hay nada fuera de lo normal. Y finalmente 5 menos 2, que sabemos que es 3. Por lo tanto, aquí tenemos el resultado. 3035 es el resultado de la resta entre estos dos números octales. Pasemos al siguiente ejemplo. Y al inicio podemos darnos cuenta que el 5 es menor que 7. Por lo tanto, solicita un préstamo en la siguiente columna. Y en la siguiente columna se resta una unidad, como nos dice nuestras reglas básicas, y sumamos 8 unidades en esta columna. ¿Ok? Eso es importante tener en cuenta eso. Estamos en sistema octal, base 8, entonces por cada unidad que nos presten, entonces vamos a sumar 8 unidades. De tal suerte que ahora sí podemos realizar la operación. Ya saben, primero sumamos este con este, y entonces decimos 5 más 8. Aquí hay que tener en cuenta algo para que no nos hagamos bola. Cuando nosotros llevamos a cabo las operaciones que tienen que ver con préstamos, esas sumas que nosotros vamos a realizar de manera práctica las vamos a operar en sistema decimal. ¿Ok? Obviamente cuando ya realicemos las operaciones entre los números octales, entonces ahí sí ya consideramos el sistema octal. Pero hay que tener cuenta eso. Entonces si yo sumo 5 más 8 u 8 más 5, sabemos que eso es 13. Y ya que sé el resultado de esa suma, 13 menos 7 es 6. Que es un número que está dentro del sistema octal. Continuamos con nuestra operación. Nos vamos a la siguiente columna. ¿Okay? Realizamos la operación que está aquí marcada, dado que este minuendo se le restó una unidad por el préstamo que hizo, entonces hay que hacer esa operación. 7 menos 1 sabemos que es 6. Y 6 menos 5 pues es 1. Finalmente pasamos a la siguiente columna. Ahí no hubo préstamos ni nada, por lo tanto lo hacemos directo. 6 menos 1
es 5. Muy bien. Entonces nuevamente, si ustedes quieren verificar este resultado, pueden hacer la conversión al sistema decimal, tanto de este número como de este, y cuando obtengan el resultado, verifiquen una vez convirtiendo a octal si da la misma diferencia. Pasemos a la siguiente operación. Y toca el turno a la resta en el sistema hexadecimal. En general son las mismas reglas del sistema octal y del sistema binario, solo que en este caso nosotros vamos a sumar 16 unidades por cada préstamo que hagamos al minuendo. Ya no hornaremos en esto, vayamos directamente a los ejemplos. Tenemos ahí dos operaciones por realizar. Vamos con la primera. Tenemos 5 menos 4 que es igual a 1. El minuendo es mayor que el sustraendo, no hay problema. Nuevamente v menos 1. Acá sería importante, digamos que apoyarnos si es que no tenemos muy presentes cuál es el sistema hexadecimal. Para hacer nuestras operaciones lo podemos colocar acá arriba. Tenemos el 1, el 2, el 3, y el 4, 5, 6, 7, 8, 9, y luego nos sigue la A, la B, la C, la D, la E y finalmente la F. Y también tener en consideración que en decimal, por ejemplo, la A equivale al 10, el B al 11, el C al 12, el D al 13, la E al 14 y la F al 15. Ya veremos más adelante por qué, y en este caso este ejemplo que estamos viendo acá nos lo va a ilustrar. Queremos restarle a B hexadecimal un 1. Quiere decir que si yo, por ejemplo, en sistema decimal sé que la B corresponde al 11 y le resto un 1, entonces la diferencia sería 10, que equivale a la A hexadecimal. Por lo tanto, B menos 1 es igual a A hexadecimal. Pasamos al siguiente. Aquí no hay mayor problema. 7 menos 2 sabemos que es 5. Entonces ahí tenemos el resultado de restar 7b5 menos 2, 1, 4 hexadecimal. Vayamos al siguiente ejemplo. 2 menos 1, el minuendo es mayor que el sustraendo, ahí no hay ningún problema. Sabemos que 2 menos 1 es 1. Pero no así en la siguiente columna. Observen, tenemos A y queremos restarle D. Evidentemente A es menor que D. Por lo tanto, necesita pedir un préstamo a la siguiente columna. ¿Ok? Acá necesita un préstamo. Y aquí se le van a sumar 12 unidades, recuerden. Porque estamos trabajando en hexadecimal. Perdón, 12. 16 unidades, disculpen ustedes. 16 unidades. Vamos a borrar aquí. Y a reescribir. 16 unidades. Disculpen ustedes. Y de aquí se elimina una unidad. Procedemos entonces a hacer las operaciones que ya sabemos. Por lo tanto, vamos a sumar A más 16. Y es en este momento donde yo les digo que conviene más pensar en decimal. Sabemos que A equivale a 10. ¿Ok? Por lo tanto, si yo le sumo 16 unidades al 10, sé que eso me da como resultado 26. ¿Ok? Por lo tanto, todo esto de acá es 26.
Y ahora le voy a restar D. Pero D equivale a 13. Así que tengo, observen aquí, A más 16, dijimos, ¿no? Perdón, no es A, es 10, porque estamos pensando en decimal en esta parte. $16 más 10. Y dijimos que esto es igual a 26. Vamos a reescribir aquí porque quedó muy encimado el valor. Muy bien. 16 más 10, 26. Ahora bien, si yo le resto D a 26, yo sé que D en sistema decimal pesa 13. ¿Ok? Por lo tanto, esta diferencia es 13. Y 13 en sistema hexadecimal corresponde a la D. Por lo tanto, perdón, esa diferencia va a ser igual a D. Finalmente, tenemos este 6, pero se le restó una unidad por el préstamo que hizo. Hacemos esta operación. 6 menos 1 sabemos que es 5. Y 5 menos un 0 que hay aquí, que no está explícito, pero ahí hay un 0, es igual a 5. Por lo tanto, con esto hemos resuelto nuestra resta de números hexadecimales. Y pues restaría, por ejemplo, hacer una conversión a otro sistema decimal, por ejemplo, para verificar que hemos llevado a cabo de manera correcta esta operación. Sin más, pues deseo que pasen una buena tarde, que el tema haya quedado claro y nos vemos en la siguiente oportunidad.